Mis estimados co-creadores del egregor, sé que he estado algo ausente estos últimos 2 meses. La vida fuera del abismo a veces exige un tributo, pero ya estoy de regreso, con más horror para devorar. Hoy no traigo una historia mía, sino algo especial. Una historia escrita y narrada por alguien a quien considero un hermano de obscuridad. Un autor que entiende, como ustedes y como yo, que el horror no solo se cuenta, se arrastra, se muerde y se queda contigo. Su nombre es Raut T.S. Telling y su canal en YouTube se llama Terror con Reglas. Así como suena, búsquenlo como @TS Telling. Créanme, si están aquí, lo que él hace les va a hablar al oído y quizá algo más. Dense la oportunidad de escucharlo. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Ahora sí, pónganse los audífonos. La oscuridad hoy viene firmada por otra pluma, pero el escalofrío es lo mismo. La taberna olía a humedad y a madera podrida. Era un lugar descuidado. El único sonido en el lugar era el crujir del suelo bajo mis botas de campaña. Había recibido muchas misiones en mi vida. Bueno, puede que no tantas como mi maestro. Aún así, pocas llegaban con tal urgencia como esta. Habían llamado personalmente a mi maestro para ocuparse de esta misión. Él estaba ocupado con sirenas en el norte del país. Ya consideraba que era más que apto para este tipo de misiones. Él, después de haberle salvado del infierno, me consideraba ya un compañero pleno. Así que aquí estaba, en un pueblo al borde de la extinción, acechado por una criatura que, según los rumores, no pertenecía ni a este mundo ni al de las bestias. Era extraño, pocas veces tenía tan poca información sobre una misión, pero el trabajo de un cazador no es poner excusas, es terminar los trabajos. El mensaje había sido claro. Narrow Valley necesita tu ayuda. Está sucediendo algo en ese bosque, algo que no puede nadie explicar. Hemos enviado a otro cazador antes que tú. No ha regresado. No podemos detener lo que está sucediendo aquí. Necesitamos a un cazador experimentado. Ese fue el mensaje que le llegó a mi maestro. Mi maestro lo único que me dijo fue: joven, no confíes en nada ni en nadie. Tienes que ir preparado y sobre todo, tienes que prepararte para improvisar si es necesario. Usa tu ingenio, que es lo que nos diferencia de las bestias, y si en algún momento necesitas refuerzos, no seas orgulloso y pídelos. Te deseo mucha suerte. Esa era toda la información que tenía. Escueta, pobre y sobre todo ambigua. 3 combinaciones que sinceramente odiaba. Cuando entré, el cantinero, un hombre flaco, con los ojos hundidos, me miró como si él ya estuviese muerto. Era el único lugar en el pueblo donde aún quedaban luces encendidas. Las demás casas estaban oscuras, las ventanas clausuradas con tablones improvisados, como si la gente intentara encerrarse contra el propio miedo. Pero los tablones no detienen a las pesadillas, ¿no es así? No había muchos dispuestos a hablar conmigo, la verdad, pero eventualmente encontré a uno, un hombre llamado Mateo. Lo encontré sentado en una esquina. Tenía una botella de licor barato apretada en una de las manos, como si eso fuese un amuleto contra el mal. Cuando le mencioné lo que yo buscaba, levantó una mirada inquieto. Sus ojos estaban vacíos también, llenos de algo que había visto antes en otros rostros. El tipo de miedo que no desaparece, el que te pudre por dentro. ¿Va usted a buscar al monstruo?, preguntó con una voz temblorosa, como una rama seca en el viento. Así es, le respondí seco.
aunque intentando sonar amistoso, aunque mi cara no decía lo mismo. Mateo dejó escapar una risa amarga, apenas un susurro. Luego se inclinó hacia adelante, como si estuviese a punto de contarme el mayor de los secretos del mundo. «No es un lobo, señor», dijo. Su voz era casi un susurro, como si temiese que le escuchasen. Incluso aquí, en esta taberna vacía, su respiración se hizo mucho más pesada al hablar. «Parece un lobo, pero no lo es. Dios sabe que no lo es. Tiene la forma de uno, sí, pero algo está mal con él. Su piel no encaja. Como si alguien hubiese intentado meter un cuerpo en un traje que no le queda bien». Mateo tembló mientras hablaba, y por un momento pensé que iba a derramar esa botella. Estaba moviéndose de lado a lado en su mano. «Lo vi. Yo lo vi justo en el límite del bosque. Mi hermano estaba conmigo, ¿sabe? Él fue a buscar leña. No volvió. Solo encontré la pila que dejó al caer y esas malditas huellas. Pero yo lo vi desde la distancia. Estaba parado ahí. Me miraba. Sus patas estaban al revés, como si se hubiesen torcido, y su piel colgaba, como si estuviese rota. Pero eso no es lo peor. Mateo alzó la vista y esta vez me miró directamente a los ojos. «Lo escuché hablar, buen señor. Su voz sonaba como mi hermano. Pedía ayuda, pero yo sabía que eso no era él. Sabía que si me acercaba, también no volvería jamás. Me caí de espaldas y volví corriendo al pueblo. Sí, lo sé, soy un cobarde, pero eso no era mi hermano». Me froté la barba en silencio, mientras procesaba cada una de sus palabras. Había oído historias de criaturas que imitaban voces humanas para atraer a sus presas. ¿Hombre lobo? Wendigo, no puede ser. Esto era diferente, algo más retorcido, algo que no cazaba por comer, sino que cazaba por disfrute. Le gustaba el dolor. Eso reducía mucho la lista. Podía ser un nahual, sí, o también podía ser alguna especie de ghoul también. Necesitaba mucho más datos. Tenía que ir con cautela, porque veía que los estragos de esta criatura estaban ya muy ahondados en esta localidad. Mateo se desplomó hacia atrás, derrotado por el recuerdo, y bebió un trago largo de su botella. Ahora lo veía. Era una botella de 2 litros de vodka. «Si vas tras él, no vuelvas a este pueblo. Aquí ya estamos muertos». No entendía ese último mensaje, pero viendo el estado alcoholizado en el que estaba este pobre hombre, no le di mucha importancia. Le agradecí, le di un cálido abrazo y luego volví a la barra. Me pedí algo ligero, una cerveza, y luego salí. El cantinero ni siquiera se molestó en tomar el dinero. Estaba tan enfrascado en seguir limpiando el mismo vaso desde que entré, que ni siquiera hizo el intento de recogerlo. Parecía estar en un bucle autoinfligido para no volverse loco. Al salir de la cantina, pensé todo tranquilamente. Esta situación era anómala. No tenía en mente alguna de estas criaturas que pudiesen ser los responsables de este caso, así que tocaba hacer investigación de campo. Salí de la taberna mientras la última luz del día desaparecía entre las montañas. Este era un lugar muy apartado de la mano de Dios. Cato me dijo que debido a la anomalía, la electricidad aquí no funcionaba. Y era cierto, me había traído una linterna conmigo. Sin embargo, justo cuando quise encenderla, no funcionaba.
No crean ustedes que soy una persona que no viene preparada. Traje varios paquetes de pilas por si acaso. Todos ellos se descargaron. No podía pensar en esos detalles menores. Mis dedos acariciaron el mango de mi cuchillo, un viejo hábito de cuando el peligro estaba cerca. Tenía una misión que cumplir y no importaba si el enemigo era un lobo, un demonio o algo peor. Cazar era mi trabajo y esta vez el trofeo sería una bestia cuya existencia parecía una pesadilla hecha carne. Miré a mi alrededor mientras me aventuraba hacia el bosque. Una sensación inquietante se apoderó de mí. No era miedo, ni siquiera era duda. Era una certeza fría como el acero. Lo que me esperaba allí fuera no iba a cazarme y a devorarme. Iba a jugar conmigo. Pero por desgracia para él, yo tampoco juego limpio. Las calles de Narrow Valley, o Valle Estrecho en español, eran como un cementerio a cielo abierto. Solo el viento caminaba conmigo, arrastrando hojas secas y el olor rancio de una comunidad que había empezado a morir mucho antes de que yo llegase aquí. La taberna, con su ambiente pesado y su desesperanza latente, había sido mi primer vistazo al estado de este pueblo, pero no era suficiente. Necesitaba más si iba a cazar a esa cosa. Tenía que saberlo todo, dónde estaba, cómo cazaba y qué demonios estaba enfrentando exactamente. Algunas casas estaban abandonadas por completo. Ventanas, puertas cubiertas con tablones estaban marcadas con símbolos que no reconocía. Dibujos torpes de cruces, círculos y patrones repetidos en el polvo acumulado de los cristales rotos. Otros hogares tenían amuletos colgados de las puertas, huesos pequeños atados con un hilo rojo, ramas en forma de espiral y clavos oxidados clavados en cruces de madera. Pánico improvisado, supersticiones desesperadas. Nada tenía que ser real, pero si me decían una cosa, es que estos aldeanos estaban profundamente aterrados. Sin embargo, en una de estas investigaciones, buscando patrones que pudiesen indicarme alguna pista, vi movimientos en una de estas casas. Una cortina vieja se movió al otro lado de la ventana, y eso me hizo acercarme. Una mujer mayor abrió la puerta antes de que yo pudiese siquiera tocar la puerta. Su cabello blanco estaba recogido en un moño desordenado y llevaba collares de cuentas negras que parecían pesarle en el cuello. «¿Qué es lo que quiere?», dijo, casi sin alzar la vista. Su voz era cortante, como si ya supiese mi respuesta, pero no quisiese ni siquiera escucharla. «Estoy aquí para cazar a lo que sea que está atacando su pueblo, señora», respondí en tono firme pero tranquilo. A la gente como ella no se le convence con arrogancia. Necesitan algo sólido, seguro, en cada una de mis palabras. La mujer apretó la puerta dudando. Parecía ser que mi tono fue efectivo. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de miedo. Finalmente, me hizo un gesto con la cabeza para pasar. Dejó la puerta abierta y yo pasé tras de ella. Su hogar era el claro ejemplo de este pueblo, ya que su casa estaba limpia, pero desordenada, como si hubiese intentado empacar a toda prisa y luego se hubiese arrepentido. En la mesa del comedor había un montón de papeles, viejas escrituras del pueblo mezcladas con trozos de tela y huesos pequeños, similares a los amuletos que colgaban fuera. «Él siempre regresa al bosque», dijo la anciana dándose la vuelta mientras señalaba hacia la ventana trasera que daba directamente a una línea oscura de árboles. El bosque comenzaba a unos metros de su casa, como un mar negro sin fin. «No se lleva a los fuertes, ¿sabe? Se lleva siempre a los débiles, y si uno está fuerte, lo atormenta hasta volverlo un cascarón, y luego los caza. No mata de inmediato. Es como si disfrutara jugar con nosotros». «¿Él?», pregunté con un tono curioso.
¿Cómo más lo llamaría? Es un demonio, un monstruo, pero no es una bestia, téngalo por seguro. Ningún animal hace esto. Sus manos temblaron al buscar algo entre los papeles. Lo vi. Lo vi una vez. Mi esposa y yo fuimos a buscar a nuestra hija cuando desapareció. Solo encontramos su vestido y esas huellas. ¡No puede ser un lobo! ¡No puede!, dijo la anciana, casi desgarrando su voz. Me mostró un trozo de papel, un dibujo a lápiz, hecho con manos nerviosas. Era una garra alargada, pero no era la de un lobo común. Los dedos parecían deformes, con un largo antinatural, y las marcas eran profundas, como si pesase más que cualquier criatura de su tamaño. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?, le pregunté, guardándome la hoja en el bolsillo para estudiarla luego. Meses, pero cada vez se acerca más. Antes solo tocaba a los que se atrevían a entrar al bosque. Ahora viene por los niños, por los ancianos. Ya no le importa la cautela. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Mi nieto me dijo que escuchó a su madre llamándolo desde el bosque, pero ella había muerto hace una semana. La piel de mi cuello se erizó. Imitación, jugar con las emociones de sus víctimas. Esto no era un depredador, era algo consciente, algo inteligente. Eso era algo mucho peor. Acompañé a la anciana un tiempo y le prometí que iba a resolver esta situación o iba a morir en el intento. Estuve con ella unas horas, dándole consuelo, y luego me despedí de ella, viendo una chispa de esperanza en su rostro, mientras cerraba lentamente la puerta, queriendo quedarse mi imagen de esperanza en su mente antes de irse a dormir hoy. Más tarde encontré un hombre llamado Santiago. Era un leñador que todavía vivía cerca del bosque. Era uno de los pocos que no había huido del pueblo, aunque su miedo era tan palpable como la anciana de antes. Fue él quien me habló de la cabaña. Dentro del bosque hay una cabaña que pertenece a un cazador, o pertenecía, mejor dicho, me decía Santiago mientras yo le acompañaba a su hogar. Se llamaba Martín. Era el mejor rastreador que este pueblo había visto jamás. Si hubiese algo en el bosque, Martín lo encontraba, pero hace un año desapareció. Fue el primero. Después de él empezaron los ataques. ¿Qué más sabe usted de eso?, le pregunté con un tono respetuoso. Bueno, muchacho, era un hombre solitario. No hablaba mucho con los demás, pero tenía un libro. Decía que lo había encontrado enterrado entre las raíces de un árbol caído, ¿sabe? Después de eso comenzó a hablar de cosas extrañas, de un demonio que protegía el bosque. Nadie le creyó. Pensaron que se había vuelto loco. Una cabaña en el bosque, un cazador desaparecido y un libro extraño. No era mucho, pero era algo. Ahora quedaban menos piezas que resolver. ¿Dónde está la cabaña?, le pregunté. 2 kilómetros hacia el norte, siguiendo el arroyo que entra en el pueblo. Pero no te acerques solo. La última vez que fui encontré huellas frescas. Obviamente no eran humanas, y tampoco eran de lobo. Me dirigí a la cabaña por el arroyo. Ciertamente era todo extraño. No veía mucha fauna. Lo poco que veía eran pájaros, y estaban en un silencio absoluto al pasar yo por al lado de ellos. Llegué casi una media hora después a la cabaña. El lugar estaba destruido, por decirlo poco. Las paredes tenían marcas de garras profundas, y el techo había sido arrancado en algunas partes, como si algo grande hubiese desgarrado el lugar con furia. Había pedazos de muebles esparcidos por el suelo,
y sangre seca en una esquina. Sin embargo, no había señales del cazador. Lo único que quedaba intacto era una vieja mesa, y sobre ella un libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado, sintiendo un peso extraño mientras lo hacía. Las páginas estaban amarillas y llenas de notas desordenadas, con dibujos toscos de un lobo enorme. Pero no era un lobo cualquiera. La criatura en las ilustraciones tenía ojos brillantes como carbones encendidos, y su piel colgaba de su cuerpo, arrugada y mal ajustada. Una palabra se repetía en varias páginas, escritas con furia y subrayada tantas veces que el papel casi parecía haberse roto. La palabra era torcido. En inglés decía crooked. Había párrafos enteros escritos en tinta roja, describiendo algo que encajaba perfectamente con los relatos que había escuchado en el pueblo. Un demonio con forma de lobo, nacido de una maldición, una criatura que no solo cazaba, sino que disfrutaba del sufrimiento de sus presas. En la última página, una frase destacaba sobre el resto. El fuego es la única verdad. Solo el fuego puede revelarlo. Claro, un demonio débil al fuego, qué raro. Cerré el libro y me lo guardé. Tenía una dirección clara ahora. Este monstruo no solo era más que un lobo, era un enemigo que conocía sus propios horrores y los usaba en su beneficio. El juego había comenzado y no podía perder. El aire era distinto en el bosque. Era más frío, distinto al de cuando estaba en el valle estrecho. No era solo el tipo de aire frío que cala hasta los huesos, no, era un frío que parecía vivo, que te envolvía como dedos helados y susurraba advertencias con cada brisa. Caminaba de regreso al pueblo y me di cuenta de que Mateo no había exagerado. Este lugar estaba a punto de desmoronarse. Al ver ahora el pueblo, me di cuenta de que la mayoría de las casas no solo estaban abandonadas, sino que estaban muy descuidadas. Jardines que no habían tenido mantenimiento en tiempo, cercas que colgaban torcidas como si algo las hubiese arrancado de su lugar. Las puertas y ventanas de las pocas casas que aún tenían gente estaban reforzadas, como dije, con tablones. Sin embargo, otra vez a toda prisa, todas con amuletos improvisados. Mientras avanzaba, sentí la mirada detrás de una de las cortinas otra vez. Una mujer de rostro cansado salió de una de las casas al final de la calle. Llevaba un chal deshilachado y sujetaba a un niño pequeño en la mano. Su expresión era una mezcla de desconfianza y esperanza, como si no supiera si yo era un salvador o otro cadáver que se alimentaría el monstruo luego. —¿Es usted el cazador? —preguntó con voz áspera. Yo asentí. —Así es, estoy aquí para encargarme de lo que sea que es esa cosa que os está atormentando. Intenté sonar tranquilo, pero su rostro se torció en una mueca de desesperación. —No puede hacer nada, nadie puede. Mi esposo... él intentó enfrentarlo hace 2 noches. Creía que podría asustarlo. Pero ahora... Su voz se quebró y vi lágrimas correr por su mejilla. El niño no dijo nada, solo apretó la mano de su madre con fuerza. Le pedí que me contara lo que sabía, pero todo lo que repitió fue: «Es más que un lobo, es un demonio, un demonio». Lo escuchamos en las noches, dice cosas, susurra, pero no le sigas nunca al bosque. Si entras, no vuelves nunca. Quería sacarle de ese bucle y hacerle más preguntas, pero no me dio la oportunidad. Tiró del niño y cerró la puerta en mis narices. Seguía en el mismo lugar que antes, más gente desesperada. Entré de nuevo a la cantina y me fui directo a un banco que estaba libre. Revisé los papeles de nuevo. Revisando los papeles, ahora mucho más tranquilamente, vi la parte inicial del diario. El bosque está cambiando. Hay algo ahí fuera.
algo que no debe existir. Más abajo ponía: los aullidos no son normales, hay una inteligencia detrás de ello. No me caza por hambre, me caza porque puede. Vi su piel moverse, como si no le perteneciera. Obviamente, el resto del libro era como antes, notas ilegibles. Sin embargo, yo seguía leyendo y leyendo una y otra vez, hasta que vi un dibujo de un lobo con su piel ajustada de manera improvisada, como si estuviese acercándose. Colgaba de su cuerpo de manera antinatural. Bajo el dibujo había un texto en un idioma antiguo. Sin embargo, vi una traducción debajo de esa letra tan extraña. El desollado, un espíritu oscuro que se disfraza de lobo. Su piel no es suya, sino un manto robado. Se alimenta de todas las almas y del miedo que intentan enfrentarlo. ¡Oh! Ahora entiendo lo que es esto. Es un demonio, sí, pero su patrón se atreve a parecerse a los desollados, las víctimas de los Wendigos. Sin embargo, esos no son cazadores. Este demonio es bastante más conocido de lo que yo creía. Eso es un dato muy interesante. Dormí esa noche en la cantina. El cantinero me dio una habitación gratis. No estaba muy limpia, no porque estuviese llena de suciedad y mugre. No, es que estaba llena de polvo, como si no lo hubiesen limpiado en bastante tiempo. Era normal. Esta cantina estaba en un bucle, como el resto del pueblo. Me levanté temprano, cerca de las 6 de la mañana. Al salir fuera seguía estando la neblina mañanera, esa marea, esa humedad que hay fuera cuando uno se despierta muy temprano. Vi la humedad en las ventanas y dije para mis adentros que era el momento. Me ajusté bien mi gabardina y preparé mis armas. Salí hacia el bosque. Al adentrarme no tardé mucho en encontrar los primeros rastros. Huellas profundas y deformes se hundían en la tierra blanda. Al principio parecían la de un lobo, pero eran demasiado grandes, casi del tamaño de una mano humana. Me agaché para examinarlas más de cerca. Las garras habían arrancado la tierra como si la bestia hubiese corrido, pero lo más inquietante fue la dirección de las pisadas. No iban hacia adelante ni hacia atrás, daban vueltas en círculos, como si la criatura estuviese rondando, esperando. Seguí el rastro, y cuando más me adentraba en el bosque, más extrañas se volvían las señales. En los troncos de los árboles cercanos había marcas de garras. No eran arañazos simples, sino cortes profundos, como si el monstruo hubiese intentado hundir sus garras con rabia. Algunos cortes tenían trozos de corteza colgando aún, empapados en un líquido oscuro que parecía savia. Lo toqué con una de las puntas de mis dedos y luego lo miré más de cerca. No era sangre, pero tampoco era algo natural. Olía a hierro, a podrido y a acre, como si el bosque hubiese sido infectado. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una tira de piel estaba colgando de una rama baja, como si alguien lo hubiese colgado allí intencionalmente. Me acerqué con cuidado y al observarla supe que no pertenecía a un animal, era piel humana. Tenía vellos gruesos, sin embargo en algunos puntos parecía desgarrada, como si alguien la hubiera arrancado con fuerza. Mis ojos se fijaron en el suelo. Había más tiras, esparcidas como migajas que llevaban a un sendero apenas visible entre los arbustos. Mi instinto me gritaba que retrocediera, pero mi deber como cazador era seguirlo. Apartaba las ramas del sendero con mi cuchillo tan grande como un machete, y entonces escuché por primera vez un aullido. Pero no era un aullido normal, no. Sonaba como un lobo y a la vez no. Había algo en ese sonido que se clavaba en mi cerebro, como un grito humano ahogado en agonía. No era solo un llamado, era un mensaje.
una advertencia que decía: «Este es mi territorio». Y yo me detuve en seco. Los músculos estaban tensos y mi respiración contenida. Mi memoria muscular, desarrollada ya con los años, me hacía entender una cosa: me estaba preparando para una pelea. El eco del aullido se perdió en la distancia. El bosque no volvió a estar en silencio en ningún momento. Por el rabillo del ojo, juraría que vi algo moverse entre las sombras. Algo grande, algo que no caminaba de forma natural. Mi instinto se disparó. Retrocedí y entonces lo sentí. Su mirada. Me había ocultado detrás de un árbol. Sin embargo, sabía que él me estaba viendo. Era como si alguien estuviese mirándome desde detrás de los árboles. Pero no vi nada. El peso de esa mirada era insoportable, como si estuviese siendo analizado, estudiado, viendo el nivel de amenaza que suponía. Mis ojos escaneaban los alrededores, pero el bosque se mantuvo inmóvil, demasiado inmóvil. El viento de las hojas era el único sonido que me acompañaba. Sin embargo, en vez de calmarme, este ruido me hacía no sentir las pisadas o movimientos de mi alrededor, y eso me ponía nervioso. «¡Sal de ahí!», dije, frase que era más para mí que para el monstruo. Pero sabía que no iba a obedecer. Un crujido detrás de mí me hizo girar, y por un segundo lo vi, una sombra alargada que se movía entre los árboles. Sus movimientos no eran naturales, eran torpes, como si no estuviese acostumbrado a su propio cuerpo. Me quedé quieto. Lo que fuera que fuese, huyó. Jugaba conmigo. Sabía que quedarme ahí no era una opción. Lo había aprendido hace ya mucho tiempo. Si un depredador te estudia es porque ya te considera presa. Decidí retroceder con cuidado, manteniéndome siempre alerta. Pero con cada paso sentía que las sombras del bosque se cerraban más a mi alrededor. El ambiente se volvía más pesado, más difícil de respirar. La sensación de estar siendo observado no desapareció. Era comprensible. Y otra vez lo escuché. Un aullido. No, esta vez era distinto. Era una risa, baja, casi imperceptible, pero claramente humana. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, como si el bosque entero se burlase de mí. Apresuré el paso. No corrí, porque eso sería lo que la criatura quería. Tampoco me detuve aún así. Cuando finalmente vi el borde del bosque y la luz tenue de la aldea, una parte de mí no podía creer que hubiese salido de ahí de una pieza. Me giré antes de salir por completo, con el cuchillo en mano. El bosque estaba vacío, las sombras no se movían. Todo estaba donde debería de estar, demasiado perfecto. Sin embargo, en lo profundo de mi ser sabía que esto solo seguiría. Me observaba, esperaba. Al regresar al pueblo con el cuerpo entero en tensión, sabía de que había dejado el bosque atrás. Sin embargo, la sensación de sentirme observado seguía conmigo. No era paranoia. Sabía que algo estaba mirándome desde la linde. Yo no podía verlo, pero sí sentirlo. Eso era lo que hacía el lobo de la piel torcida. Jugaba con tu mente, desgarraba tus nervios, y cuando estabas descuidado, ahí es cuando atacaba. Me dirigí de nuevo a la taberna, y sentándome otra vez, volví a mirar los papeles. No encontré nada más en el diario. Justo cuando lo cerré, vi que algo caía de él. Era un mapa muy bien doblado. En él había pequeñas X que parecían descartes, y en medio del bosque había un círculo, y con letra temblorosa había escrito al lado de ese círculo: guarida. Guardé el mapa y el diario en mi mochila de nuevo. Esto al fin era una buena pista. Ahora tenía que prepararme. Justo cuando me estaba preparando, la anciana que me abrió por primera vez entró a la cantina. «No debiste entrar ahí, muchacho».
dijo con esa voz grave, casi como un murmullo. ¿Por qué no?, le pregunté, cruzando los brazos. Estaba cansado de secretos en este pueblo. Porque ahora sabe quién eres. Me acerqué a ella dejando que mi sombra cubriese la suya. ¿Ese monstruo ya sabía de mí antes de que llegara? ¿Qué más puede decirme usted que merezca la pena?, dije ya con un tono serio. La mujer no pareció sentirse intimidada en absoluto. Respiró profundamente, como si estuviese ya cargando con un peso invisible. Vi lo que le hizo al cazador. Vi cómo entraba al bosque para nunca salir. Escuché sus gritos durante días. Gritaba como un hombre al principio y luego como otra cosa. No me servía de mucho esa información, pensé, así que decidí mirarla. Le señalé el amuleto que llevaba en el cuello. ¿Sirven de algo esos amuletos?, le pregunté. Y ella, con un tono tranquilo, dijo: esto lo mantiene alejado, pero solo por un tiempo. No puedes matarlo como una bestia común, no es solo de carne y hueso. Algo nació del odio en lo profundo del bosque, y solo con eso puede ser destruido. La anciana no me dijo nada más. Se puso en la barra e intentó sacar al cantinero de su bucle. Y esta vez funcionó. El hombre se fijó en ella y entabló una corta conversación. Y yo volví a sumergirme en mis pensamientos. Sabía que si quería cazar esa cosa tendría que entrar a su territorio y hacerlo en su momento. De noche. Me fui a mi habitación y me relajé, afilando mi cuchillo y viendo todas mis trampas estaban en perfecto estado. El bosque ya había intentado jugar conmigo una vez. Esta vez iba a devolverle el favor. La noche cayó como una manta pesada sobre el valle estrecho. El bosque a lo lejos se convertía en un mar de sombras densas. El pueblo estaba en silencio, salvo por un leve murmullo del viento que hacía crujir los tablones clavados en las ventanas. Los pocos habitantes que aún habían quedado vivos apagaban sus lámparas para no atraer la atención. Sellaban sus puertas. Nadie quería darle razones al monstruo para cruzar los límites del bosque. Algo me decía que esta noche no necesitaría razones. Yo esperaba en medio de la calle principal. Entendía que las armas de fuego con este ser no iban a servir. Mi revólver no iba a servir de nada. Así que me armé con mi cuchillo y mi destreza marcial, y con una antorcha en una mano y el cuchillo en la otra, estaba preparado. Había escuchado los rumores. El lobo rara vez se aventuraba al pueblo. Lo suyo era el juego, atrapar a los que se atrevían a entrar en su territorio. Pero esta noche no. Esta noche quería que viniera. Quería que supiera lo que es el miedo en su propio pellejo. O al menos eso es lo que quería aparentar. La espera fue larga. Me puse de rodillas por un segundo, casi intentando aparentar que estaba desprotegido. No estaba sentado en ningún momento, solo estaba demostrando una postura de vulnerabilidad. La espera fue larga. La antorcha chisporroteó durante bastante tiempo, y cuando estuvo bastante gastada, lanzó un destello de luz que anaranjaba todo lo que estaba en alrededor de la oscuridad. Sentí el sudor correr por mi frente, pero no era el calor del fuego lo que provocaba, era la sensación de que se movía todo alrededor del bosque. Sabía que había algo que me estaba observando, algo que estaba midiendo la situación. Entonces, el viento cambió. Fue leve, apenas perceptible, pero el aire trajo consigo un hedor que conocí al instante. Era ese mismo olor que había sentido en los árboles desgarrados, en las tiras de piel, hierro podrido y carne en descomposición. Me tensé, agarré firmemente el cuchillo y me puse de pie, y con un sonido leve, de ramas rompiéndose, supe que estaba ahí. Lo vi. Emergió de las sombras como un espectro. Primero una silueta alargada y errática, moviéndose entre las casas en ruinas al borde del pueblo. Al principio
Parecía que cojeaba. Eso es lo que quería aparentar, pero sabía que no era verdad. Sus patas se movían de manera desigual, como si estuviesen mal ensambladas, mal juntadas. Su cuerpo, enorme, más grande que la de un lobo normal. Sin embargo, tampoco era tan grande como un Wendigo. Lo que más me atrajo su atención era su piel. Colgaba en jirones, como si estuviese mal ajustada sobre un cuerpo que no era el suyo. Su rostro, aunque vagamente animal, tenía algo que era profundamente humano. Los ojos eran demasiado inteligentes, demasiado conscientes, y aunque abrió las fauces, lo que salió no fue un gruñido, sino un ruido que me dejó helado, una risa baja, casi distorsionada, casi burlona. La criatura al fin cruzó miradas conmigo, o quizás lo hubiese hecho antes sin yo saberlo. Ahora era consciente yo también. Caminó unos pasos hacia mí, sus movimientos grotescos y antinaturales. Luego se detuvo. Estaba esperando algo, como si quisiese darme tiempo para correr, pero yo no corrí. «Vamos, maldito engendro, a ver de qué estás hecho», dije mientras le levantaba el cuchillo hacia él y levantaba la barbilla en tono de desafío. Su mirada parecía cargarse de odio, y en ese momento el lobo de piel torcida no corrió hacia mí, solo pestañeé, y luego lo vi delante mía. Se lanzó como un relámpago. Un segundo había pasado desde que yo solamente cerré los ojos y los volví a abrir. Entonces estaba delante de mí, tan rápido que apenas tuve tiempo de alzar mi antorcha contra él. No estaba preparado para la fuerza que iba a tener. Su cuerpo chocó contra el mío, me lanzó al suelo, como si yo fuese solamente un pequeño peso. La antorcha cayó de mis manos, rodando por el suelo empedrado, dejando chispas al aire. Rodé a un lado justo a tiempo para esquivar el golpe de sus garras, que se hundieron en la tierra donde yo había estado. El sonido era insoportable, un crujido húmedo y metálico a la vez, como si sus garras fueran más que hueso. Me puse de pie rápidamente, levantando mi cuchillo, y entonces vi como la criatura giró hacia mí. En sus ojos había hambre y también algo peor, diversión. «¿Qué eres?», gruñí retrocediendo un paso. Por respuesta la criatura dejó escapar un sonido extraño, como un gruñido, pero distorsionado, seco, como si varias voces estuviesen intentando hablar a la vez. Por un momento escuché algo que parecía mi propio nombre mezclado en el ruido. Entonces no titubeó más, me volvió a atacar. Volví a esquivarlo, me acerqué rodando hacia la antorcha y la agarré del suelo. La levanté hacia el monstruo. La luz le golpeó en el rostro cuando volvió a atacarme por tercera vez. Lo que ocurrió luego fue inesperado. La criatura se detuvo, tropezó, como si la luz le hubiese dado un golpe físico de verdad. Cayó al suelo con un gruñido que parecía casi dolor. Aproveché la oportunidad, no titubeé, me lancé hacia él, hundiendo el cuchillo en su costado. La hoja cortó, pero no fue como esperaba. Su carne era blanda, casi gelatinosa. El cuchillo atravesó tan profundamente, casi lo atravesé de lado a lado. La criatura dejó escapar un chillido inhumano y se sacudió, arrojándome hacia atrás. Me levanté rápidamente. Sin embargo, el lobo ya se estaba retirando. Se movía rápido, pero podía ver algo cambiado. El lugar donde la antorcha lo había tocado estaba quemado. Su piel estaba chamuscada y un líquido oscuro goteaba de esa herida que le había dado con el cuchillo. Retrocedió hacia el bosque. Sus movimientos, antes torpemente fingidos, ahora eran torpes de verdad. Su mirada se volvió a fijar en la mía. Esta vez reflejó venganza. Esto no iba a quedar así. Luego desapareció entre los árboles, dejando escapar un último sonido de ramas crujiendo. Sin embargo, también se me quedó una cosa marcada.
Ese maldito desgraciado gruñó y se rió mientras se retiraba, como si todo esto le produciese mucho placer. El silencio volvió al pueblo después de eso. Me quedé en la plaza, me senté de rodillas, me quedé ahí con el cuchillo ensangrentado en la mano y la antorcha en la otra. Mi corazón latía con fuerza, mis músculos aún seguían tensos debido al esfuerzo. Mi mente estaba pensando todo lo que había pasado. Eso no había sido un enfrentamiento del todo, estaba más que seguro. Mis años de experiencia me lo decían. Eso había sido un juego, una advertencia. Me volví a dirigir de nuevo a la cantina. El anciano Mateo me miró con los ojos muy abiertos al verme entrar. «¿Lo has visto, muchacho?», me preguntó con voz temblorosa. «Que si lo vi. Me he enfrentado a él», respondí con un tono pesado, clavando el cuchillo en la mesa, dejando caer esa sangre negra sobre la mesa. «No pude matarlo. No todavía». El cantinero y Mateo se quedaron estupefactos, con la boca abierta de par en par. «Caballeros, cierren las bocas o les van a entrar moscas. Hay más cosas que necesito averiguar, así que espero que esta vez colaboréis conmigo. Estáis viendo que soy lo que he dicho ser, así que esta vez no seré tan misericordioso con vuestro secretismo». Ellos asintieron con un tono tembloroso, mirándome casi peor que a la criatura, con un miedo profundo en sus corazones. «Parece que no soporta la luz del sol, especialmente el fuego. Pero eso no será suficiente», les dije. Mateo levantó la vista lentamente. «¿Y qué se le ocurre entonces, joven?». «Le voy a obligar de nuevo a salir de sus escondrijos. Esta vez no volverá a ser a sus términos». Me dirigí a la cabaña del cazador. Estaba más lejos de lo que recordaba. Los ancianos dijeron que había construido su refugio en ese claro para estar cerca de la caza. Lo que nadie mencionó fue que ahora su hogar estaba mucho más oscuro que antes. Era mucho más oscuro que la primera vez que lo visité. Empujé la puerta con fuerza y ésta se abrió con un chirrido que pareció cortar el aire como un grito. La primera habitación estaba llena de trampas de oso, flechas y muchos cuchillos de desolle. Todo parecía normal hasta que vi las paredes de nuevo. Tenían símbolos grabados profundamente que recorrían las maderas como si fuesen cicatrices, dibujos con formas animales deformes, ojos flotando en el vacío. Y entonces recordé el símbolo que parecía cruzarse. Viendo los símbolos me di cuenta de que parecía un viejo emblema asociado a rituales de invocación. Me acerqué y pasé la mano por las tallas. La última vez que vine fue de noche y no pude ver esto. Ahora de día lo veía claramente. Había algo inquietante en esa precisión. No parecía haber sido hecho por un cazador común y corriente. Eran muy meticulosas, casi obsesivas. Sobre la mesa en el centro de la habitación encontré algo que antes no estaba. Un amuleto. Estaba hecho de huesos, tallado de forma circular, con líneas y runas que parecían brillar bajo la luz tenue de la mañana. Al tocarlo sentí un escalofrío subir por mi brazo, como si algo en su interior siguiera vivo. Lo levanté para observarlo de cerca, y fue entonces cuando vi la inscripción en su parte trasera. Era un texto en un idioma apenas reconocible para mí. Algunas palabras que sí pude entender eran «vinculum inter feram et umbram». «El vínculo entre la bestia y la sombra», murmuré. Era latín. Algo dentro de mí dijo que este amuleto no solo era importante, sino que era clave para romper lo que mantenía esta cosa viva. Guardé el amuleto en mi bolsa y continué buscando. Si el viejo cazador había creado este engendro, al menos tenía algún papel en ello. Había más pistas en la cabaña seguro. ¿Por qué no las miré al principio? Buscando entre los estantes, vi un cuchillo clavado en un diario. Era otro diario. Estaba lleno de polvo, páginas amarillentas, llenas de garabatos igual que el primero. Al abrirlo descubrí que no era un libro. Exacto. Era otro diario del cazador,
su escritura apresurada, caótica, como si la locura le hubiese tomado la mano mientras él escribía. Las primeras entradas eran normales, describiendo su día a día como cazador, explicando la caza que estaba teniendo como un diario, a la vez que las cuentas de la carne y las pieles que tenía para tratar y administrar durante el año. Sin embargo, ahí es cuando la escritura se volvió poco a poco errática. Lo vi de nuevo esta noche. No es un lobo, no puede serlo, pero se mueve como uno, me sigue cada vez más de cerca. Sé que es una señal. Hice lo que me pidió, usé el símbolo tal como decía el texto. Si esto funciona, nunca más tendré que temer a los inviernos ni la soledad. La siguiente entrada es cuando empezó todo a degenerarse. Lo logré. La caza nunca será igual, es mío, pero no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Su hambre, Dios mío, su hambre. Pasé las páginas rápidamente. Buscaba algo útil, hasta que una entrada llamó mi atención. El fuego es lo único que lo detiene. El fuego lo debilita porque quema el vínculo, pero no es suficiente. Debo destruirlo antes de que complete su transformación. Había algo más, pero las palabras se volvieron ilegibles, reemplazadas por dibujos de un círculo con runas en su interior, como si el cazador intentase capturar el monstruo en papel. El diario dejaba claro que el cazador había intentado algo prohibido, usar un ritual para vincular su alma con la fuerza de ese monstruo, creando un híbrido que le daría ventaja en la caza, pero el resultado fue mucho más oscuro. Lo que había creado no era una herramienta, sino un demonio que devoraba su humanidad, dejándolo solo como cascarón vacío, probando que al principio el monstruo no existía. Existió cuando el monstruo tomó posesión de su cuerpo. Entonces me golpeó una idea aterradora. El cazador no había desaparecido. El lobo con la piel torcida era el cazador. Si esa cosa aún tenía fragmentos de su humanidad, eso explicaba por qué imitaba voces humanas, explicaba por qué disfrutaba jugando con sus presas. Guardé el diario junto al amuleto y me detuvo un momento para pensar. Ahora sabía más sobre la criatura, pero también sabía que no podía simplemente cazarla como una bestia. Tenía que usar ese ritual en su contra. Tenía que cortar el vínculo entre el monstruo y su alma. Para eso necesitaría mucho más que un cuchillo. Busqué por la cabaña, y justo cuando me estaba dando por vencido saliendo de la misma, encontré un último detalle. Había un escalón suelto, y debajo vi un pequeño altar improvisado con símbolos tallados. Había velas derretidas, trozos de piel que parecían humanas y una pequeña nota garabateada en un trozo de papel ensangrentado. Si encuentras esto, ya es tarde. No intentes salvarme, no intentes detenerlo. Escapa antes de que te atrape también. Esa nota la había dejado el cazador cuando aún tenía humanidad. Lo siento por él, pero no iba a seguir ese consejo. Si ese monstruo había salido de esta cabaña, aquí es donde también terminaría con él. Con el amuleto y el diario, tenía un plan pensado. Regresé al pueblo con la sensación de que el monstruo ya sabía lo que había encontrado. Lo que no sabía era que ahora yo lo estaba cazando. El bosque estaba más oscuro que nunca, como si supiera que estaba a punto de suceder. El aire tenía una densidad particular que presagiaba tormenta, pero no tenía truenos ni lluvia, solo silencio, solo dolor, solo odio. Ese silencio que el mundo guarda antes de un desafío, antes de un enfrentamiento. Ahora iba a terminar todo esto. Pasé horas preparando el terreno. Había encontrado un claro cerca de la cabaña, un lugar que parecía hecho a medida para mi plan. Coloqué antorchas alrededor del perímetro, un círculo apretado que convergía sobre el centro. Había utilizado pedazos de espejos rotos y metales pulidos que encontré en el pueblo para intensificar la luz. El diario me había dado la clave. La luz y el fuego no solo lo debilitan, sino que también rompen el vínculo.
En el centro del claro enterré el amuleto. No sabía exactamente cómo funcionaría, pero si el amuleto era el vínculo que juntaba al cazador con el monstruo, esto debía usarse como cebo. Este enfrentamiento no era una cacería, era un exorcismo, y yo no tenía margen para errores. Cuando todo estuvo listo, tomé una última antorcha y la encendí, y lo llamé. Él respondió. Yo, con el cuchillo y la antorcha en mano, me posicioné justo frente al círculo de luz, esperando que la bestia entrase en el claro. No tuve que esperar mucho. Lo escuché antes de verlo. El primero, el crujido de las ramas. El segundo detalle fue un sonido gutural de caza. Hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizasen. Era una mezcla de aullido y de risa distorsionada, como si un coro de voces humanas intentaran luchar por salir de su garganta. Venía por mí. La sombra apareció en la línea de los árboles, moviéndose con esa mancha grotesca que ya conocía demasiado bien. Pero era diferente. Esta vez el lobo no intentaba esconderse. Era como si supiera que lo que estaba esperando era que él hiciese gala de presencia. Al cruzar el límite del claro, lo vi con clara luz, bajo la luz de las antorchas. Su cuerpo estaba peor que antes. Su piel ahora colgaba en más jirones y había más huesos visibles bajo la carne. Pero sus ojos estaban llenos de ira, y por primera vez atisbé miedo. Sabía que ahora iba a ir en serio. Ambos sabíamos que iba a ser un duelo a muerte. El monstruo se detuvo a unos metros de mí, sus fauces abiertas, y su aliento pesado llenó el aire con ese hedor a hierro podrido. Podría sentir su inteligencia, su malicia y algo más. Un residuo de humanidad enterrado bajo la piel torcida aún se dejaba ver. Tal vez el cazador me dejó ese amuleto ahí, por eso la última vez que vine no estaba. «Ven por mí», murmuré levantando el cuchillo, y él vino. La criatura volvió a lanzarse hacia mí con una velocidad aterradora. Esta vez estaba listo. Corrí hacia el círculo de luz, justo en el centro, donde había enterrado el amuleto. La luz de las antorchas y el espejo lo golpeó como una ola de fuego, y el impacto fue inmediato. El monstruo retrocedió con un aullido de dolor. Su cuerpo se retorcía como si intentase deshacerse de su propia piel. Levanté la antorcha y la balancé contra él, obligándole a retroceder aún más hacia el borde del círculo. Pero no era suficiente. Se regeneraba muy rápido. Su cuerpo trataba desesperadamente de mantenerse unido. «¡Vamos!», grité clavando el cuchillo junto al amuleto. «¡Muéstrame de lo que estás hecho!». El lobo se lanzó hacia mí, esta vez con toda su fuerza, justo lo que esperaba, y en el último momento enseñé uno de mis ases, un frasco de aceite que había dejado a propósito preparado en el suelo. Obviamente, este se le cubrió por el cuerpo al romperlo, y yo lo encendí. La explosión envolvió al monstruo en una tormenta de luz y calor. El efecto fue devastador. La criatura chilló con un sonido que era más humano que animal, y su cuerpo comenzó a desmoronarse. La piel se desprendió como papel quemado, revelando algo peor debajo: músculos retorcidos y huesos que parecían pertenecer a ningún ser vivo. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo mientras las llamas devoraban lo que quedaba de él. Mientras el monstruo ardía, lanzó un último aullido, pero esta vez no era de dolor, era una risa distorsionada que sonaba casi satisfecha, como si hubiese ganado algo, incluso en la derrota. Cuando las llamas finalmente se apagaron, que me quedé justo al final de que las mismas se apagasen, como trabajo que era, vi solo cenizas y huesos ennegrecidos. Me acerqué con cautela, con el cuchillo todavía en mano. Moví las cenizas con el filo. Fue entonces cuando lo vi. Entre los restos había algo que no pertenecía ahí: un cráneo humano, parcialmente carbonizado,
con los dientes apretados una expresión de agonía eterna. El amuleto, ahora partido en dos, descansaba junto al cráneo. Había cumplido su propósito. Había roto el vínculo entre el hombre y la bestia. Pero algo en mí me dijo que esta historia no había terminado. No aún. Mientras me relajaba en el claro, algo me detuvo. Era una sensación que recordaba. Un eco en el viento. Escuché un susurro en el viento, un eco de algo débil que me intentaba decir algo. ¿Y si no eres el cazador? ¿Y si no has sido la presa todo este tiempo y nunca te has dado cuenta? Miré a mi alrededor, viendo quién estaba expresándome esas palabras tan extrañas. Solo había antorchas que chisporroteaban con luz tenue moribunda. Había hojas que crujían bajo mis botas. Nada más. Sin embargo, esa risa seguía sonando en mi mente. Volví al pueblo, agotado pero triunfante. El lobo de la piel torcida había caído. Pero mientras empaquetaba mis cosas y me preparaba para irme del maldito valle estrecho, no podía sacarme de la cabeza esa última risa y el hecho de que incluso en la muerte el cazador dejó su marca. Al salir del pueblo juré que por un breve segundo vi algo moverse entre los árboles, algo grande, algo que me observaba, y luego se desvanecía. Espero que te haya gustado esta historia. Si es así, por favor, déjame un comentario, un like y si es posible compartir. Te ha narrado Raud y te desea felices fiestas.